Señor puede sembrar, pues por eso Él nos hizo hoy su huerto encantador, donde en vida Él nos puede cultivar. ¡Qué contento en su huerto estoy, donde por su gracia crezco hoy! Del árbol de la vida puedo a diario aquí comer, y del río de agua viva es mi beber. Apagando toda nuestra sequedad. Aleluya por la vida que nos hace así crecer, por el agua que el Espíritu nos da. Qué contento en su huerto estoy, donde por su gracia crezco hoy. Del árbol de la vida puedo a diario aquí comer, y del río de agua viva es mi beber. Satisfecho que el Señor te trajo aquí, donde fluyen las riquezas de su ser. Sé contento y en tu espíritu disfruta de él allí, para que su huerto pueda florecer. Qué contento en su huerto estoy, donde por su gracia crezco hoy. Del árbol de la vida puedo a diario aquí comer, el río de agua viva es mi beber. Qué contento en su huerto estoy, donde por su gracia crezco hoy. Del árbol de la vida puedo a diario aquí comer, y del río de agua viva es mi beber. Qué contento en su huerto estoy, donde por su gracia crezco hoy. Amados hermanos, tengan todos ustedes buenas noches. Les saludo desde mi casa. Dios los bendiga. Gracias al Señor porque nos ha permitido disfrutar una semana más de esta serie de alimento diario, el ministerio del nuevo pacto. Como título, tenga cuidado de no ser descalificado. Y el tema de esta semana es buscar progresar para la edificación de la iglesia, basado en Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 12 y versículo 26. Gracias al Señor por su palabra. En esta semana veíamos acerca de utilizar nuestros dones para la edificación de la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo. La semana pasada el Señor nos hablaba del amor. El amor es la base para que un ministro del nuevo pacto pueda utilizar sus dones. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, la parte B dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tener conocimiento no es malo, pero yo debo volverme al Espíritu para usar ese conocimiento, para así poder utilizar mi don en amor. Porque si lo utilizo como doctrina, voy a maltratar a los hermanos. El conocimiento nos llena de orgullo, y el orgullo no nos deja amar a Dios, y mucho menos nos deja amar a los hermanos, no nos deja amar a las personas. Por tal motivo, hermano, yo necesito, usted necesita buscar ser lleno de la vida de Dios, porque el amor es la expresión de la vida de Dios. Pablo en el capítulo
13 de Primera de los Corintios nos habla de este amor que es sufrido, es benigno, es paciente, todo lo soporta, todo lo espera. Dice de que el amor nunca deja de ser. Yo necesito de este amor. En el capítulo 31, el capítulo 13 de Primera a los Corintios, versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El Señor hoy quiere que nosotros busquemos los dones mejores. ¿Y cuáles son esos dones mejores? Aquellos que edifican la iglesia, aquellos que hacen de nosotros una bendición para la iglesia. Ahorita que iniciaba, citaba la cita bíblica de esta semana, del tema de esta semana, y es Corintios capítulo 14, versículo 12 y versículo 26. El versículo 12 dice: así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Gloria al Señor. Y el versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hoy el Señor, hermano, quiere que nosotros seamos aquellos que edifiquemos la iglesia. En el versículo 1 de este mismo capítulo 14 de Primera a los Corintios dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces aquí hay tres cosas: hay amor, hay don y hay profetizar. Entonces, por un lado, yo debo tener, como decía inicialmente, necesito tener el amor de Dios. ¿Para qué? Para ahora sí poder utilizar mi don. Y a través del profetizar. ¿Qué es profetizar? Es hablar por Dios a los hombres. Hablar, ¿qué vamos a hablar? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado. Entonces, cuando nosotros hablamos todo aquello que hemos visto, que hemos oído y experimentado de nuestro Dios, edificamos la iglesia, edificamos a los hermanos. Nosotros hemos recibido del Señor dones. Hay dones para nuestro beneficio y también para el beneficio del cuerpo. El don de hablar en lengua es para nuestro propio beneficio, porque a no ser de que haya alguien que interprete la lengua. Pero el don de profetizar es para la edificación de la iglesia. Por eso Pablo nos anima a que mejor profeticemos, a que mejor hablemos por Dios para edificación de la iglesia. En Romanos capítulo 12 vemos los dones mejores. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 6 al 9. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. El 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, preferidos los unos a los otros. Gloria al Señor. Entonces, hermano, aquí en este capítulo 12 vemos los dones de vida. Entonces está el don de servicio. Si usted ha recibido el don de servicio, debe servir. Si usted ha recibido el don de exhortar, debe exhortar. Recordemos de que todo esto debemos hacerlo en amor. Necesitamos buscar el amor de Dios, que es la base para que yo pueda utilizar mi don. Luego dice: el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Entonces, hermano, el Señor nos ha dado diferentes dones, no para que nosotros los enterremos, no para que nosotros los guardemos, sino para que nosotros los usemos para beneficio de la iglesia. Aquí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 29, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No guarde su don, no entierre su don, no lo esconda, porque le vamos a dar cuenta a Dios de lo que Él nos ha dado. El llamamiento y el don son irrevocables. Este tiempo, hermano, es el tiempo para que usted y yo utilicemos el don que Dios nos ha dado, para que no lo guardemos. Hoy el Señor está buscando personas disponibles, personas adecuadas, personas que puedan ponerse en sus manos para que Él haga un canal de bendición de cada uno de nosotros por medio del don que nos ha dado. Entonces, hermano, nosotros no debemos descuidar nuestro don. El don es para beneficio de la iglesia. Vamos a leer ahora Primera a Timoteo. Primera a Timoteo, vamos a ver qué le dijo Pablo con respecto al don a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del 11 en adelante. Dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina que persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, aquí Pablo le da una exhortación al joven Timoteo, pero esto hoy también es para ti y es para mí. Entonces aquí él lo anima en el versículo 13. Entre tanto que voy, hoy el Señor te dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El 14 dice: no descuides el don que hay en ti. Hoy, hermano, el Señor quiere que nosotros nos ocupemos en la palabra, que nos ocupemos en la oración, que no descuidemos el don que está en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos ocupamos en la palabra, en la oración, en la búsqueda diaria al Señor, siempre vamos a tener una porción de edificación para dar a otros. Siempre usted va a tener un pan para dar a aquel que está sediento. Entonces, cuando el Señor necesite de su disposición, encontrará en usted la persona adecuada para edificar a otro miembro del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos ser aquellos que progresan, que avanzan, que aceleran su crecimiento en vida. En estos días el Señor nos está pasando por experiencias a través de esta situación que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Este virus, esto es una tribulación. Necesitamos orar al Señor para que esta tribulación pase pronto. Es un principio de dolor, porque esto es bíblico. El Señor lo dijo, de que antes de su venida daría señales, que iban a haber principios de dolores, pestes. Lo que estamos viviendo hoy es principios de dolores, tribulación. Pero en medio de la tribulación yo necesito ver lo que dice Romanos 8:28.
que a los que le aman todas las cosas ayudan a bien. ¿Y para qué son las experiencias? ¿Para qué son las tribulaciones? Por un lado, para que yo experimente a mi Dios y yo pueda sentir su consuelo y su cuidado amoroso. Y por otro, para que esa experiencia que yo estoy pasando, la estoy aceptando en amor, en un futuro pueda ser de ayuda para otro, para edificación. Así lo dice Pablo en 2 a los Corintios. Vamos a leer ahora 2 a los Corintios. Capítulo 1, versículo 6 dice: Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y en nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El 9 dice: Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El 4 dice, ese mismo capítulo, versículo 1 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aleluya. Yo te voy a decir algo en esta noche, mi hermano. Si te sientes que no tienes fuerza, invoca el nombre del Señor y siente en esta hora su cuidado amoroso. En medio de esta situación, el Señor nos está cuidando, el Señor nos está guardando, porque estamos clamando a Él y Él está inclinando su oído a nuestras oraciones. Entonces, ¿para qué son las experiencias? Para que conozcamos a nuestro Dios, para que veamos su poder sobrenatural que se manifiesta cuando oramos, cuando confiamos en Él. Entonces, esta situación es para que ganemos más de Él, para que mañana usted pueda edificar a la iglesia hablando la experiencia que ganó con el Señor en este tiempo. No utilice este tiempo para ver televisión, para otras cosas que no le van a ayudar en su progreso espiritual. No, utilícelo para estar en el Señor, en su presencia, para buscarlo en la palabra, a través de un libro espiritual. Esto va a ser de mucho provecho para nosotros, para nuestra familia. Pablo, vamos a ver una vez más aquí el capítulo 14 de 1 a los Corintios. Pablo les mostró a los hermanos en Corintios la importancia del profetizar. Aquí en el versículo 26, como leíamos ahorita, dice, del capítulo 14, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, necesitamos llevar nuestra porción de edificación para la iglesia. Cuando vamos a las reuniones no debemos ir como espectadores o simplemente para oír. No, yo también debo llevar mi porción. ¿Para qué? Para que así también
otros sean edificados. Entonces, hermano, cuando profetizamos, cuando hablamos por Dios, muchas veces necesitamos ser prudentes, necesitamos tener la guianza del Espíritu. En el versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, vamos a profetizar uno por uno. El 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, cuando profetizamos, hablamos por Dios, pero necesitamos ser breves, al grano, con espíritu, siguiendo la dirección, el encargo que Dios ha dado a través de sus profetas, los apóstoles. Cuando un hermano está profetizando, yo debo estar sintonizado con el profetizar de mi hermano, a fin de que yo también pueda ayudar en la edificación de la iglesia. Que yo no apague el profetizar de mi hermano, que yo no lo critique. ¿Por qué? Porque si yo apago el profetizar de mi hermano, luego pasa un tercero y quizás causará daño y no habrá edificación. Entonces, por lo tanto, hermanos, necesitamos ser aquellos que edifican la iglesia. Otro punto, debo estar sujeto al Espíritu. La Biblia dice de que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. A veces el Señor nos da nuestra porción y queremos hablar más allá de lo que ya Dios nos ha dado. Y dañamos lo que hicimos inicialmente. Dañamos nuestro profetizar. Por tal motivo necesitamos, hermano, prudencia. Necesitamos conocer nuestro espíritu. Entonces, ¿por qué, hermano, necesitamos esto? Porque cuando nosotros nos reunimos, dice de que necesitamos tener la guianza del Espíritu en el profetizar. ¿Por qué? Porque si entra un indocto o un incrédulo, y todos, hermanos, tenemos un mismo hablar, una misma línea, él quedará aclarado, como dice la palabra, y por todos será juzgado, y dirá, verdaderamente aquí está Dios en medio de ellos. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos progresar, buscar el progreso espiritual, buscar la llenura del Espíritu, para así tener el encargo, la dirección de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Aquí Pablo, en el capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí vemos que hay dones para nuestro propio beneficio, pero también para el beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el don de lengua extraña es para nuestro propio beneficio, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí el 5 dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más bien que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. El 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Entonces fíjense, hermano, nosotros necesitamos ser aquellos que viven y andan en el Espíritu,
a fin de que cuando hablemos, nuestro hablar edifique a la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente cuando nosotros estamos en el Espíritu, buscando al Señor, podemos percibir cuál es la línea, el encargo, la dirección que Él quiere traer a la iglesia en el momento adecuado. Entonces, hermanos, Dios a todos nosotros nos ha dado dones. El Señor, cuando murió y resucitó, dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, vamos a buscarlo, Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Entonces fíjese, aquí hay hombres dones que el Señor ha dado, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para que haya edificación, existe la necesidad de que estemos juntos, de que hayamos más de 2 o 3 reunidos, porque así lo dice la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos unidos, como vimos aquí en el versículo 16, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibimos que crecimiento, somos edificados en amor. Entonces, hermano, cuando la iglesia está edificada, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Sí le dijo el Señor a Pedro, y yo te digo de que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermano, cuando la iglesia está edificada, las puertas del Hades no prevalecen. Este es un tiempo para edificar la iglesia, su casa, a fin de que las puertas del Hades no prevalezcan. A fin de que cuando usemos las llaves del reino, la autoridad que Dios nos ha dado a través de la oración, Satanás no pueda prevalecer. Entonces, hermanos, en la práctica necesitamos también en estos momentos, no nos estamos viendo, pero podemos edificarnos con una llamada, con un WhatsApp, lo que el Señor nos ha dado en estos días. Podemos edificarnos los unos con los otros. Hay hermanos que se están reuniendo a través de WhatsApp, han creado grupos para orar juntos. Skype también lo están utilizando para orar juntos. Gracias al Señor por cada uno de estos medios que nos está dando en este tiempo para que sigamos disfrutando, sigamos creciendo. Gracias al Señor. Quiero terminar con una cita, con un salmo. Salmo 54.
Salmo 54, versículo 4. Salmo 50, Isaías 54. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios les bendiga, hermano. Gracias al Señor por su palabra.